Saludos y bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Aquí estamos para contar la última hora y las novedades de la ciencia y de la técnica y de la ciencia en esta última semana y en las que vienen, con todos los temas que nos interesan sobre el desarrollo del ser humano en la Tierra y fuera de ella. Hoy contamos con Alberto Jiménez en la realización técnica de este programa, en el que, como de costumbre, tenemos a nuestro invitado especial y estelar, don José Manuel Nieves. En nombre de la redacción le saluda a Pedro Palomay. Lo de don está bien, ¿no? No hay que decirte excelencia ni ilustrísima, o sí. Bueno, según las redes sociales, por las redes sociales ya te nombramos ya Usía, ¿no? Usía, por Dios, que va. Hoy estamos con varios asuntos importantes encima de la mesa y algunos de ellos relacionados con un tema que ha estado muy de moda, desgraciadamente, a lo largo de estos últimos días, con los terremotos enfrente de la costa de Levante. Pero vamos por partes, hablaremos de ello a lo largo del programa. Antes tenemos que empezar hablando de la ciencia y de algunos puntos interesantes que hemos estado viendo en el programa anterior y que ha venido a ampliar pues todo aquello que nos venías contando hace 7 días en torno a los organismos extraterrestres que están... Supuestos, sí, es que perdóname, me vence la emoción de los supuestos organismos extraterrestres que nos están invadiendo, que de hecho nos han invadido ya, aunque no nos enteremos porque son tan minúsculos que ni les vemos, ¿no? Bueno, pues lo único, sí, recordemos que hace una semana comentábamos esa noticia que un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield decían que estaban convencidos de que habían encontrado vida extraterrestre en las capas altas de la atmósfera, a 27 kilómetros de altura. ¿Por qué decían esto? Bueno, pues habían encontrado, efectivamente, además enseñaban las fotos de los microorganismos, había diatomeas, había otro tipo de criaturas y de microbios que estos científicos sostenían que no podían haber llegado tan alto por sus propios medios porque no existe un mecanismo capaz de impulsarlo, excepto las erupciones las masivas, las erupciones las más fuertes de todas, ¿no? Y que como durante los 3 años de la investigación no se había producido ninguna erupción de estas características, pues que no había ningún mecanismo conocido. Bueno, pues ahora, justamente una semana después, hay que decir que, por lo menos en eso, los investigadores británicos tenían razón, porque hay un equipo de la Universidad Victoria, de Nueva Zelanda, que acaba de demostrar por primera vez que una erupción explosiva, es decir, las mismas que decían los británicos, que podían dispersar la vida hasta la estratosfera, pues que efectivamente una erupción explosiva de hace 25.000 años, la mayor que ha habido en la Tierra durante los últimos 70.000 años, es decir, una cosa realmente seria, pues consiguió dispersar microorganismos hasta 800 o más de 850 kilómetros de distancia del lugar de la explosión. Esto, dicho así, pues parece, pues muy sencillo, ¿no? Están los microorganismos en el aire, pues ahí está la enorme erupción que tiene una fuerza descomunal y evidentemente los microorganismos son transportados. Pero vamos a analizar un momento lo que significa eso. Significa que tiene que haber criaturas capaces de sobrevivir en esas condiciones. Unas condiciones, imagínate lo que es una erupción volcánica normal, pues no sé, la del Monte Santa Elena, pues imagínate una 200 veces más fuerte, que es una erupción explosiva y masiva. Imagínate una que es capaz, con su poderío, de afectar a toda la Tierra, al clima de toda la Tierra, porque después de estas enormes erupciones se suelen producir periodos globales de enfriamiento, porque son tales las cantidades de material que son eyectados a la atmósfera que llegan a formar una capa sólida de material sólido, de polvo y de fragmentos alrededor de todo el planeta, y eso bloquea la entrada de los rayos del sol y provoca que debajo de esa capa haga frío, mucho frío. Incluso hay alguna glaciación. También se ha demostrado en estos mismos días que la mini glaciación que hubo en el siglo XIII fue a causa de una de estas erupciones. Es apasionante, la ciencia siempre es apasionante porque siempre hay un montón de noticias. ¿Y dónde fue? ¿Se sabe? Me pillas porque no estoy seguro de dónde fue, pero sé que he visto el estudio. Pequeña edad de hielo aquella que hubo. Sí, la pequeña edad de hielo del siglo XIII-XIV pues fue provocada por una erupción que no era tan grande como esta, pero sí suficiente como para provocar un enfriamiento continental, ¿no? Es decir, se está evolucionando. Pero volvamos a nuestros organismos.
¿Cómo se han dado cuenta estos señores de Nueva Zelanda de que efectivamente los microorganismos viajaban, ¿no? Bueno, pues muy fácil. Ya me acuerdo, ya en los años 70 un investigador, un vulcanólogo muy famoso que se llama Steve Self, encontró unos restos microscópicos en los depósitos de esta erupción de Nueva Zelanda de hace 25.000 años. En esos depósitos había restos y fragmentos de cáscaras de diatomea. ¿Por qué digo cáscaras? Porque las diatomeas son unas algas unicelulares que tienen la capacidad de que cuando las condiciones son adversas se envuelven en una especie de capa, de escudo, que es un cristal de sílice, y allí las ven venir todas y aguantan. Y bueno, pues encontró varias de esas mezcladas con los sedimentos de la propia erupción volcánica. Bien, eso se quedó ahí. Esa investigación se quedó ahí, nadie le dio excesiva importancia porque parecía increíble que eso fuera así. ¿Cómo van a vivir organismos en medio de una erupción volcánica? Eso es impensable. Hasta que ahora este equipo de Nueva Zelanda ha recuperado esos datos y ha profundizado en ellos. Entonces no solamente se ha conformado con estudiar las capas de la ceniza o de esa erupción cercanas a Nueva Zelanda, sino que ha empezado a buscar los restos mucho más lejos. Y resulta que ha encontrado pues que en los sedimentos que se deben a esa erupción, que son perfectamente identificables, porque cada uno tiene su firma y los geólogos son perfectamente capaces de coger una piedrecita y decirte toda su historia y saber de dónde viene, de qué volcán ha salido, hace cuánto tiempo, en todo eso, bueno, pues vieron que también a gran distancia, a casi 1.000 kilómetros de distancia, estaban los mismos organismos. Hicieron la prueba, claro, miraron los estratos geológicos se depositan por capas. Es decir, cuando hay una erupción deposita una capa de ceniza y luego pasan más cosas a lo largo de los cientos, de los miles de años que se depositan encima y eso va formando capas o estratos. Bien, pues en el estrato inmediatamente inferior, es decir, un poquito más antiguo de la erupción, no estaban esas diatomeas. Y en el superior tampoco estaban esas diatomeas. Y además, entre esas diatomeas había una especie de diatomea que es endémica de una de las islas de Nueva Zelanda, que es donde se produjo, verde y en botella. Es la primera vez que se demuestra que las erupciones explosivas pueden dispersar la vida. ¿Qué nos enseña esto? O sea, ¿para qué nos va a servir todo esto? Bueno, pues imaginémonos un escenario de tierra temprana, donde la vida acaba de surgir, la vida surge o de llegar, si queremos, en la Paspermia, bueno, pues ha llegado y ha florecido en un lugar concreto del planeta. ¿Cómo se disemina? ¿Cómo se va a otros lugares? ¿Cómo se extiende esa vida para terminar ocupando todo el planeta? Bueno, hay varias teorías al respecto. Y esas teorías son, por ejemplo, si la vida se originó en el mar, pues a través de las corrientes marinas. Está bien, no está claro que la vida se originara en el mar. Es ¿dónde se originó? Si se originó en el mar. Porque eso es lo que siempre se dice, ¿no? Que la vida nació en el mar. No, en presencia de agua. Eso no quiere decir que sea en el mar. Podría haber sido en una charca estancada con determinadas condiciones minerales y determinadas condiciones energéticas en el ambiente, tipo rayos, radiaciones o lo que fuera. Agua, no necesariamente el mar. Pero y menos en las profundidades, aunque hay algo en las profundidades, por ejemplo, las chimeneas termales, las hidrotermales, estas que están a kilómetros bajo el agua, donde la temperatura es bajísima y donde casi no existe oxígeno, pues alrededor de estas fumarolas, que son como géiseres, pero debajo del agua, pues ese agua es caliente. Y alrededor se han visto que hay grandes colonias y grandes reservas de vida. Es posible que la vida se hubiera originado, si se ha originado en la Tierra, alrededor de esas fumarolas y después, efectivamente, que fuera transportada por las aguas marinas. Pero aquí tenemos, con estos dos volcanes, otro mecanismo. Si la vida existía y ya empezaba a existir en aquella tierra primitiva, pues las erupciones volcánicas, que en el pasado, estas grandes erupciones explosivas, eran mucho más numerosas y más frecuentes de lo que son ahora, pues es posible que ese hubiera sido un mecanismo de dispersión muy eficaz. Con lo cual, la teoría de que son extraterrestres la dejamos al lado. Son terrestres, bueno, pero lanzadas hacia el espacio. No necesariamente la tenemos que dejar al lado. Está por demostrar. Podrían ser extraterrestres. Porque efectivamente, lo que hablábamos al principio, en los últimos años no se ha producido ninguna erupción de estas características que justifique la presencia de unos organismos aunque sean pequeñitos, tan pesados, a tanta altura. No se sabe muy bien a través de qué medio pueden haber
subido hasta 27 kilómetros. Una erupción explosiva, no. ¿Por qué? Porque no se ha producido ninguna en los últimos 3 años, ni en los últimos 300, gracias a Dios, ¿no? Porque si no, probablemente, aunque hubiera sido hace 500, a lo mejor no estábamos aquí. De hecho, fíjate, te dije antes que esta erupción que han analizado es la mayor que ha tenido lugar desde hace 70.000 años. ¿Por qué 70.000? Pues porque justo hace 70.000 años, 72.000 o 73.000, tuvo lugar otra que diezmó a los humanos que había, es decir, casi nos hace desaparecer como especie, aquella erupción de hace 74.000 años. Se ha calculado que apenas quedaron unos centenares de individuos humanos, o los que había entonces, como únicos representantes de la especie en todo el planeta, porque quedaron exterminados por esa erupción gigantesca, en cualquier lugar del mundo donde estuvieran. Y quedaron apenas unos centenares de individuos, y de esos pocos centenares de individuos es de donde descendemos absolutamente todos. Y fue a causa de una erupción, estuvo a punto de extinguirnos. Luego entonces seguimos pensando a ver de dónde pueden haber salido esas partículas, esos microorganismos que están ahí arriba y en lo más alto, igual que los que están en lo más bajo. Hace un momento hablabas de las fumarolas, claro, y de la presencia de vida microscópica en lo más profundo del océano, también en circunstancias que hasta ahora se creía imposible. O sea, estamos abriendo nuestra cabeza cada vez a más posibilidades. Más. Y nos estamos dando cuenta de que la vida tal y como la conocemos, la nuestra, que es la única que conocemos, la que está basada en nuestro código genético, en nuestro ADN, en el carbono, es decir, no la vida hipotética que puede haber fuera de la Tierra basada, no sé, en el arsénico o en algún otro material. La nuestra, la que da igual que seas una mosca, un pez, un elefante o un escarabajo, todos tienen el mismo tipo de vida con el mismo código genético. La nuestra se agarra a lugares y en condiciones cada vez más espectaculares. Decíamos hace un momento que en las profundidades marinas estaban en las fosas abisales, y resulta que esta misma semana un equipo de investigadores del Instituto Norteamericano de Ciencias Oceánicas, además, acaba de demostrar que en los fondos oceánicos, es decir, si el Sahara nos parece un desierto, los fondos oceánicos son 10 veces más desierto. Los fondos oceánicos me refiero tocando la corteza terrestre a 5 o 6 kilómetros de profundidad debajo del mar. Ahí hay vida. Y ahí no hay oxígeno. Hay unas cantidades mínimas de oxígeno. Hay unas presiones absolutamente descomunales y brutales, y unas condiciones que son peores que las que puede haber en un planeta fuera de la Tierra, peores que las que puede haber en Marte o que las que puede haber en Venus, no, porque Venus está a 400 grados de temperatura y esto no. Pero unas condiciones espaciales casi, espaciales. Bien, siempre se había pensado que si habría vida ahí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, pues un equipo de investigadores como te digo, del Laboratorio de Ciencias Oceánicas Bigelow de los Estados Unidos, pues ha utilizado un buque oceanográfico, un buque geológico, gran éxito de que se lo dejen utilizar para eso, porque son bichos carísimos de usar, ¿no? Y entonces para coger prospecciones y para coger esos lodos y esos musgos pero esas capas que se forman sobre las rocas de los fondos oceánicos a 6 kilómetros de profundidad, para poderlas analizar. Y claro, ¿qué es lo que analizan? Fíjate, pues analizan la presencia de oxígeno. Si ahí hay tú calculas la cantidad de oxígeno que hay y luego ves si hay criaturas que lo consumen. Es un método muy indirecto, porque no tenemos medio todavía de saber por métodos directos realmente lo que hay ahí. Podemos inferir lo que hay ahí, porque si consumen oxígeno hay vida. Pero claro, esto es como, imagínate que vienen unos extraterrestres y que quieren saber si hay vida en la Tierra. Y la única forma que tienen para averiguarlo es un detector de oxígeno. Imagínate que se meten en un aula de la universidad que está repleta de alumnos y con todas las ventanas abiertas. Ellos meten su medidor de oxígeno, que es la única forma que tienen, y ¿qué ven? Pues que como las ventanas están abiertas y entra mucho oxígeno, calculan la cantidad de oxígeno y el consumo que hay es mínimo, pequeño, porque lo que consumen los alumnos es repuesto por lo que entra por las ventanas, con lo cual deducirían que allí no hay vida.
o que hay muy poca vida, porque el consumo de oxígeno es muy poco. Bueno, pues estamos exactamente ante la misma tesitura, pero en las grandes profundidades. O sea, podría haber mucha vida y nosotros no saberlo. Sí, entonces precisamente como el método de la detección del oxígeno es hasta ahora el más acertado que tenemos para conocer qué es lo que está pasando a esas profundidades, incluso penetrando y perforando en las rocas de la corteza terrestre a esas profundidades, pues miden el oxígeno y el consumo pero para eso hay que conocer cuál es el aporte de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno circula por ahí para saber cuánto oxígeno se está consumiendo. Y esa es la parte dura, digamos, de la investigación. Este equipo son los que más se han acercado, porque los modelos que tienen de corrientes oceánicas y de oxigenación de esas aguas son los mejores que hay en el mundo. Y entonces han llegado a la conclusión, visto esto, que aunque hay muy poco oxígeno en esas profundidades, alguien está consumiendo ese oxígeno. Algo lo está consumiendo. Y ese algo son comunidades que no sabemos cómo son de grandes, como muy bien decías, pero sabemos que están ahí, porque sus efectos, los efectos de lo que están haciendo, los podemos ver gracias a estos instrumentos. Esperemos que en el futuro tengamos formas más directas. Date cuenta, y estamos hablando de 5 kilómetros de distancia, eso sí, en el centro del Atlántico, ¿no? Pero 5 kilómetros de distancia. Y nos las vemos y nos las deseamos, estamos casi como si estuviéramos hablando de Marte. De hecho, las profundidades abisales son más desconocidas que los planetas externos o los demás planetas y satélites del sistema solar. Eso siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es posible que podamos conocer más de Marte o de Venus que de nuestro porque propio las planeta? Condiciones, o sea, no somos capaces de llegar ahí abajo, y nuestra tecnología apenas sí lo es, con algunas cositas. Estamos cada vez más, es apasionante pues igual que la carrera espacial, digámoslo así, la carrera submarina, ¿no? O la carrera abisal, porque se están construyendo cada vez submarinos y máquinas capaces de operar el récord yo creo que está casi en el fondo de la fosa de las Marianas, a más de 11 kilómetros de profundidad, ¿no? Y son 11 kilómetros nada más. Y son 11 kilómetros, no 500, 400 millones, que es Marte, por ejemplo, ¿no? Pero nos cuesta el mismo o más trabajo llegar a esos 11 kilómetros que llegar a los 400 millones de kilómetros que puede estar Marte de distancia. Esto me está recordando la película esta de Abyss, ¿te acuerdas? Cuando Cuando empiezan a bajar y se encuentran ahí abajo lo que se encuentran. Sí, en el mundo, además, el mundo está cubierto en un 70% de agua, de océanos. Y ese 70% resulta que es prácticamente desconocido. De hecho, fíjate, perdona, eso lo vemos, por ejemplo, por el número de especies nuevas que aparecen cada año. En tierra, las especies terrestres, las que viven en las tierras sumergidas, es verdad que también seguimos encontrando especies nuevas, insectos sobre todo, microorganismos, muy de vez en cuando, un mamífero, por Dios, un mamífero que no se conocía, es una cosa excepcional, pero organismos marinos se encuentran centenares, miles todos los años, nuevos, completamente nuevos para la ciencia, desconocidos, jamás vistos. Entonces eso nos tiene que decir algo también. Lo que pasa es que lo que te comentaba, que igual que nosotros tenemos unas condiciones para vivir de oxígeno, de presión, etcétera, las especies que pueda haber en esas profundidades igual no pueden salir de allí, o sea, podrían, claro. Por el tema de la presión, quiero decir, sobre todo. Claro, y una hormiga roja del Amazonas no puede salir de allí, tampoco. Y un camello no puede salir de allí, no lo puedes llevar a la Antártida, y un pingüino no puede salir de allí, es decir, pero todo eso junto es la vida con mayúsculas. Entonces la vida se adapta, y se adapta a las condiciones que tiene alrededor, y entonces ese ADN que forma el núcleo de todos nosotros, ese código genético se rodea de un organismo capaz de garantizar su perpetuidad, la del ADN, no la del organismo. Es decir, lo decía Richard Dawkins, el famoso evolucionista, ¿no? Biólogo. El ADN es el dictador de la creación. Toda la vida que hay no son más que estrategias seguidas por el ADN para poderse perpetuar. Y entonces el ADN es el mismo, o casi el mismo, el código genético es exactamente el mismo, y lo que hace es rodearse de lo necesario para garantizar su perpetuación. Y su perpetuación en la Antártida es un pingüino, en la selva del Amazonas es lo que sea, en las profundidades marinas es lo que sea,
y en, no sé, pues todas las especies que hay, todas las criaturas son envoltorios de ese ADN que lo que hace es ensayar. Uno de los ensayos, por ejemplo, que es relativamente reciente para la historia de la vida, es el sexo. El sexo, o sea, es decir, que la información genética esté repartida en dos sexos distintos que tienen que unirse por narices para dar lugar a una nueva criatura, esa estrategia de reproducción del ADN tiene 400 millones de años. La vida tiene 3.500, 3.700 millones de años. Es decir, durante la inmensa mayor parte de la historia de la vida, el sexo no era una estrategia seguida por nuestro ADN para perpetuarse. Pero después, una vez que hace 600, 700 millones de años, la vida dejó de ser unicelular y algo sucedió, de eso tenemos que hablar un día, la explosión cámbrica, algo sucedió para que esos microorganismos que llevaban 3.000 millones de años poblando la Tierra decidieran, o sucedió, que empezaran a unirse y a colaborar entre ellos para decir yo como, tú me transportas, tú me defiendes, para crear comunidades de microorganismos que acabaron en la vida compleja, la que tiene más de una célula, como nosotros. Algo sucedió hace 400 millones de años, entonces el ADN dijo, date, pues otra estrategia nueva que en términos de la vida está a prueba. Todavía no está demostrado que eso sea una solución buena. La próxima vez que liguemos podemos decir aquello de ¿quieres participar en una experiencia revolucionaria para la evolución? Estoy siempre tan práctico. De la ciencia a la tecnología, tenemos los smartphones, los teléfonos inteligentes encima de la mesa. Bueno, tiene un arsenal aquí mi amigo de teléfonos que cada día nos sorprende con uno nuevo y sobre todo con las aplicaciones de los mismos. Y hoy vamos a hablar de una especialmente interesante, sobre todo para aquellos que sientan la tierra vibrar bajo sus pies. O antes, ¿no? Vamos a hablar de dos en realidad, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esos aparatos tecnológicos. Es que date cuenta de que el teléfono móvil, el smartphone ahora, pero el teléfono móvil es la pieza tecnológica que todo el mundo lleva encima. Ha superado la televisión como el enganche, ¿no? Mucho. Mira, en España, por ejemplo, tenemos un número de teléfonos móviles que es mayor que la población. Es decir, es de 1, algo. El índice de penetración de la telefonía móvil, pues ya tocamos a más de un móvil por persona. Todos los habitantes. Y eso a nivel global también sucede, incluso en los países en vías de desarrollo, en los países del llamado tercer mundo y tal, pues te encuentras, no tendrán de nada, pero tienen un teléfono móvil en el bolsillo, muchos de ellos. De hecho, las operadoras y los fabricantes saben perfectamente bien que las mayores tasas de crecimiento de su industria se están produciendo en África. ¿En los países con hambre? En África. O sea, África, y por eso me he callado, he hecho una pausa, para África es el mercado de mayor crecimiento de la telefonía móvil. No quiero decir que es donde más se vendan, sino donde más se está incrementando el mercado. Y entonces eso requiere esfuerzos y por eso los grandes fabricantes tienen terminales especialmente adaptados o preparados para esos entornos, para gente con no demasiados o muy pocos recursos económicos, que aguanten mucho la batería, que sean mucho más sencillos que los nuestros porque están en unas condiciones que se puedan cargar de otras maneras también, pero en fin, todo eso está ahí. Bueno, pero no íbamos a hablar de eso, íbamos a hablar de aplicaciones para que veamos lo que llevamos en el bolsillo, ¿no? Bueno, pues he traído dos, si quieres, en el orden que quieras las hacemos, ¿no? La del terremoto primero, que es la que me ha llamado. La del terremoto es la que más te ha gustado. Bueno, pues resulta que nuestros teléfonos móviles, los sensores de nuestros teléfonos móviles, pueden ser utilizados, o sea, son capaces de sentir las vibraciones de la Tierra. Imagínate lo que esto significa, que todos en potencia llevamos en el bolsillo un aparato que es capaz de detectar terremotos. Eso no quiere decir que nosotros los detectemos. Los sensores con los que están equipados nuestros teléfonos son capaces de detectar terremotos. Y de eso se han dado cuenta ni más ni menos que en la Sociedad Sismológica de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que han hecho? Han ido buscando a ver cómo son esos sensores y si efectivamente podrían utilizarse, imagínate, para hacer la mayor y más completa red sísmica que se ha hecho jamás. Imagínate una red sísmica en la que cada teléfono móvil actúa como un punto. El que controla esa red sísmica tiene una información metro a metro de lo que está pasando. O sea, tendríamos una información sobre los temblores, los terremotos, las posibilidades de tal,
pero vamos, absolutamente maravillosa y hoy inaccesible por completo. Bueno, pues ¿qué es lo que han hecho? Pues cogieron el sensor de movimiento del iPhone y lo pusieron a compararlo con un sensor de terremotos de los más sofisticados, de los de verdad, ¿no? Y vieron que el sensor actual, el que lleva el iPhone, que también lo comparte con otros teléfonos, pero esto nos vale para cualquier marca, digo, han hecho la prueba, no se trata de decir que el iPhone no sé qué, sino que han hecho la prueba con el iPhone, la podían haber hecho con cualquier otro. Bueno, pues el sensor del iPhone, el actual, es capaz de detectar terremotos desde un grado 5 en la escala Richter, que es un terremoto medianito. No son terremotos estos enormes destructivos, pero los destructivos también, los que no es capaz de detectar, son los que están por debajo de esa intensidad. Todavía. Claro, esa es la cuestión. ¿Qué ocurre? Que en las distintas generaciones de iPhone esa progresión ha aumentado, porque el iPhone de hace 3 años llevaba unos sensores que detectaban los de escala 7, nada más, y ahora ya están, es decir, eso va evolucionando. Entonces, en muy poquito tiempo, porque la evolución en estos terrenos es gigantesca, es enorme, es rapidísima, pues vamos a tener sensores que sean capaces de detectar movimientos muchísimo más sutiles, y esos son los que nos pueden, en su caso, avisar de que viene una más grande, o avisar de lo que nos está pasando ahora mismo en nuestras costas con el tema de las inyecciones de gas, que está provocando temblores de tierra, y podríamos tener, o los sismólogos podrían tener una información absolutamente precisa, detallada, y ya te digo, metro a metro de lo que está pasando, simplemente conectando esos sensores. No sé, me puedo imaginar un futuro próximo, muy próximo, en el que haya sensores ya dentro de 2 o 3 años o 4, que haya sensores mucho más sofisticados y que se generen una serie de aplicaciones para que el que quiera colaborar con eso se descargue esa aplicación y permita que su teléfono móvil envíe datos sísmicos a la red sísmica nacional o internacional, por ejemplo. ¿Esta de la que nos estás hablando está disponible ya? ¿O simplemente ha sido una prueba? No, esto ha sido una prueba. Ha sido una prueba, entonces, una prueba inteligente. El Instituto Geológico de los Estados Unidos ha hecho esta prueba y ha dicho, bueno, ¿y si los sensores de los teléfonos móviles nos pudieran servir para detectar terremotos? Vamos a probar. Y han probado y resulta que sí, que sirven, que se va a mejorar y que sirven. Y la otra aplicación, porque veo que nos quedamos sin tiempo, es convertir, hay un aparatito, un accesorio de 180 gramos que se acopla a un smartphone y lo convierte en un microscopio electrónico. Esto es de incalculable valor para todas las personas que están trabajando, por ejemplo, en entornos lejanos, que están trabajando en poblados remotos en el centro de África. Son capaces, con su propio teléfono móvil, acoplándole esto, ver, por ejemplo, si un virus se ha reproducido, si un paciente tiene más cantidad o menos cantidad de virus en sangre, simplemente con este aparatito, y no con un montaje enorme que es imposible tener en determinados sitios. Igual que el accesorio aquel para convertir el teléfono móvil en una cámara de precisión, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo que ahora mismo esa pieza tecnológica tan versátil ha dado el salto. Ya no se trata de cosas inofensivas o inertes o que no tengan más significado. Se pueden utilizar también para cosas muchísimo más enjundiosas, para servicios muchísimo más importantes de los que son simplemente descargarte un juego, ¿no? Como bien decías, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo y tenemos que dejarlo aquí, pero tenemos la cita cada semana y en Átomos y Bits volveremos en 7 días más para seguir dando este repaso a la ciencia y a la técnica. José Manuel, gracias. Aquí estaremos. Saludos.